¿Cuál es el título de esta nueva parte? Vamos a revisar la reflexión de lo absoluto y la de los hechos factuales, la de los hechos concretos. El absoluto, o también podemos llamarlo lo universal, ha sido una consideración que realmente se ha estudiado o ha sido una preocupación de la filosofía desde la tradición misma de la filosofía. Las diversas tradiciones filosóficas se han enfocado en estudiar principalmente los conceptos del bien, de Dios, la razón, lo universal, de dónde proviene el mundo, demás elementos. Vamos a ir puntualizando esta perspectiva, tratando de comprender lo absoluto. Vamos a tomar a un filósofo moderno, a Hegel, que habla sobre esta perspectiva para tener una noción y posteriormente la crítica de la idea del absoluto desde la filosofía latinoamericana. Vamos a ir sintetizando. Dentro de la tradición filosófica, entonces, la idea de absoluto que vamos a ir desglosando, además, la idea de bien, son conceptos que propiamente la filosofía ha venido estudiando. El concepto de Dios y esta razón universal. Entendemos el bien como una idea absoluta que da sentido a los demás conocimientos. Todo el camino, toda la perspectiva es llegar hacia el bien. Entonces aquí aparece nuestro concepto absoluto. El bien como idea absoluta que da sentido a todo lo demás. Dios, concepto de Dios filosófico que permite pensar en un mundo con el sentido que se da, pero principalmente Dios desde la concepción filosófica es un concepto aristotélico de principio. Todo tiene un principio. Entonces, primero, pensar el mundo como unidad. Y Dios es un principio filosófico. Así nace el concepto de Dios. Es un concepto aristotélico en realidad. Razón universal, la posibilidad de conocer la verdad única por medio de metodologías y de facultades de la razón. En el pensamiento de Hegel, la dialéctica, que les decía yo, es una metodología, permite alcanzar una razón universal. Y vamos a ver cómo, pero principalmente la razón universal es tratar de conocer la verdad a través o por medio de metodologías, de facultades propias de la razón. Conocer la verdad a través de la razón o por medio de la razón. Bueno, esto en general son elementos que la filosofía ha venido estudiando, son perspectivas que la filosofía ha venido estudiando. El bien como una idea absoluta, como el alcanzar, como el llegar a. Esta reflexión de lo absoluto entonces está permeado por estas perspectivas justamente de los elementos o de los conceptos propios que la filosofía ha venido estudiando. Nosotros nos vamos a centrar en la idea de lo absoluto, con relación también a la perspectiva del concepto de Dios. Este concepto de Dios está muy ligado a la idea del bien. En la época medieval y todo el proceso de la filosofía de la Edad Media, el concepto de Dios está muy ligado a lo que nosotros debemos hacer como bien. Y la razón está en relación también a esta perspectiva. ¿Por qué planteamos esta visión, esta reflexión sobre lo absoluto? Principalmente porque la filosofía latinoamericana ha tenido
una crítica a algunos aspectos. Y uno de estos aspectos es principalmente el pensamiento de lo absoluto, la idea de lo absoluto, estas verdades desde las ideas, no desde lo concreto. Vamos a ir desglosando entonces esta perspectiva relacionada con estos otros temas de la filosofía que aportan también a entender un poco lo absoluto. Vamos a ir desglosando entonces esta consideración. Uno de los antecedentes propios del concepto del absoluto está en los griegos y su teoría de las ideas, como lo plantea Platón. La idea es dada por la razón y se caracteriza por ser inmutable en contraposición a la verdad aparente o también denominada opinión. Entonces, ¿de dónde nace propiamente todo este pensamiento, la idea de lo absoluto? Podemos plantear a Platón como un antecedente y toda su perspectiva de la realidad, del conocimiento de la realidad. Ya sabemos un poco la teoría de las ideas de Platón y la contraposición entre el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Para Platón, la idea es dada por la razón. Sabemos muy bien que la única forma de llegar a la verdad es a través de la razón, no por medio de los sentidos. Los sentidos nos engañan, decía Platón, y la idea es una idea absoluta, una idea inmutable, que no cambia, que está encima más en otro mundo. En esta búsqueda de lo inmutable, la única forma de acceder a la realidad es por medio o mediante la razón. La razón nos permite alcanzar la realidad según esta perspectiva. Entonces, acceder a la realidad. Nuevamente, recuerden lo que decía Platón. Los sentidos nos engañan. La única forma de alcanzar la verdad es guiándonos por la razón, por acercándonos lo más posible al mundo de las ideas. Ahí va prácticamente conformándose la perspectiva y el concepto de lo absoluto, aquello inmutable, aquello que no cambia, que permanece. Dentro de esta consideración, entonces, en esta búsqueda, se favorece la esencia de las cosas. Por ello, el papel de los sentidos se relega a considerarse engañoso. Las corrientes de pensamiento de la cultura griega buscan un conocimiento sobre el mundo inmutable, sobre aquello que no cambia, aquello que permanece, aquello que realmente es las cosas en sí. Recordemos a Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles también planteaba que existen elementos que no cambian, que dan origen, que son los principios, que son principios absolutos, armoniosos. Esta idea de legalidad, de principio, lleva a los griegos a la creencia de una sociedad que también debería corresponder a esta armonía. El concepto que realmente se relaciona con esta perspectiva de lo inmutable, de la razón, es el concepto de bien para los griegos. Y el bien para los griegos, en la idea absoluta, hace que los sentidos no sean el camino, sino la razón sea realmente el camino hacia el bien. La idea absoluta que hace útil y da sentido a todos los demás conocimientos, y sin ella toda conciencia sobre lo contingente se ve vacío, sobre lo que cambia, sobre lo que se permea. No es lo que buscan los griegos. Lo que los griegos buscan es principalmente algo que se mantiene. Y esta perspectiva está relacionada con la forma en la cual organizan la sociedad. ¿Por qué revisamos principalmente esto? Hemos revisado tres conceptos: la idea de bien, Dios, razón universal.
todas estas relacionadas con el concepto de lo absoluto. Para los griegos, principalmente para Platón, no podemos acceder a la realidad por nuestros sentidos. La única forma de acceder a la realidad es por medio de la razón. Y así también el ideal de la sociedad es alcanzar el bien. ¿Pero qué es el bien? El bien tiene que ser alcanzado realmente por la razón. Los actos realmente son esa búsqueda de una razón que está en la idea. Dentro de toda esta perspectiva, el pensamiento aristotélico y platónico influyen dentro de la visión de la Edad Media y esta búsqueda de lo absoluto. ¿Dónde plantean que está lo absoluto? ¿Creen ustedes en la Edad Media, si es netamente religiosa? ¿Cuál será la perspectiva del mundo de las ideas, de lo absoluto para la Edad Media? ¿Qué creen ustedes? La Edad Media, la época donde la religión tenía fuerza, donde se dio todo esto de las cruzadas y todo este movimiento. ¿Dónde estará lo absoluto para la época medieval? ¿Alguna idea? ¿Qué será? Los griegos Tal dicen vez en Dios. en Dios. Muy bien, en Dios. En San Agustín y Santo Tomás son los padres de la Iglesia católica, los que fundamentan principalmente esta iglesia. Toman a Platón y Aristóteles porque, por ejemplo, en el caso de Platón, habla del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. ¿Qué es, dicen estos pensadores? A ver, este mundo de las ideas que Platón planteó es Dios, es el cielo, es toda esta conformación absoluta. Entonces, toda esta consideración absoluta no es una guía solo de la razón, no es la búsqueda de la razón, es la búsqueda propiamente del absoluto, que es Dios. Asimismo, como Aristóteles plantea, todo debe tener un comienzo, todo debe tener un principio. Santo Tomás dice, ese principio tiene que ser Dios. Por lo tanto, se relaciona el concepto de Dios con lo absoluto. En el contexto de la caída de los imperios, la consolidación de la Iglesia Católica durante la Edad Media y todo este proceso, la Iglesia Católica también llega a ser consolidada en la idea de lo absoluto, pensando desde el concepto monoteísta de Dios, de un solo principio. Esta noción expresa la simultánea totalidad y la unidad. Entonces, esta consideración de Dios es principalmente la relación de la totalidad más la unidad. ¿Qué quiere decir? Dios es todo, es principio, es toda la realidad, es lo absoluto, pero también es uno, es unidad, es uno solo. Sabemos que Dios dentro de la explicación es Trinidad, pero esa Trinidad es uno solo, hay un solo Dios. Que se manifieste de diferentes formas no quiere decir que sean diferentes dioses. Esta noción teológica se basa en la filosofía griega y esta doctrina se convierte en la cuna de la filosofía en aquellos años, con lo cual la teología pasa a ser un dogma, es decir, un supuesto, un sistema de creencias consideradas como innegables sobre el conocimiento del mundo, la ética y la política. Quiere decir que este concepto de absoluto, que es propiamente Dios, se llega a convertir también en un modelo de conocimiento del mundo, pasa a ser también un parámetro ético y pasa a ser un parámetro político. ¿Qué quiero decir con esto? Así como los griegos, todo esto en la Edad Media. Así como los griegos
plantean su realidad a partir del pensamiento filosófico, es decir, ¿qué son las polis? ¿Qué es toda esta organización? En Atenas está basada en la filosofía y en el pensamiento filosófico. En la Edad Media, tomando y recurriendo al pensamiento filosófico de Platón y Aristóteles principalmente, acentúan la perspectiva de lo absoluto y dicen que ese absoluto es Dios, que es la totalidad, todo lo que existe, más la unidad. Es decir, es un solo ser que crea todo, que es el origen de todo, que es el uno, que plantea toda la realidad. Pero no se queda ahí. Este planteamiento es la única forma que tenemos de conocer el mundo y este planteamiento es lo que nos guía éticamente. Si nosotros vemos cómo nos comportamos o cómo se comportaba la gente en la época medieval conforme a los designios de Dios, cómo se organizaba la realidad políticamente. Los reyes gobernaban, sí, pero conjuntamente con la religión católica. Por lo tanto, esto va a tener influencia directamente en el pensamiento latinoamericano. ¿Por qué razón? Porque esta perspectiva que va a mantenerse dentro de lo que es toda España, bueno, hay todo un proceso, pero realmente los reyes católicos son los que llegan al continente americano. Es decir, que van a imponer esta misma perspectiva dentro de la visión nuestra. Dos elementos entonces, los griegos como antecedente, el concepto de Dios como absoluto y algo que se va a ir acentuando en la época moderna. Vemos los griegos, un antecedente antes de Cristo, el concepto de Dios durante todo este proceso de la época medieval, pero no se queda ahí, sigue avanzando y como les decía, vamos a ver filósofo que ya lo puntualizamos, Hegel, y la razón como lo absoluto. Dios como la idea del absoluto en la época medieval. Dios es uno, la totalidad, el principio se genera como un dogma, es decir, algo que no puede negarse. Pero en cambio, en la modernidad, que es un proceso en el cual la filosofía guarda relación con el cuestionamiento, la duda hacia los principios dogmáticos de la antigüedad, la característica principal de la modernidad y el inicio de la modernidad es con la crítica a la religión católica, principalmente, con la crítica a la época medieval. Ahí inicia propiamente esta modernidad con la duda, ¿sí? Con la duda hacia los principios dogmáticos. El instrumento con el que se realiza este proceso de duda es realmente la razón. Tal vez es un recordar lo que los griegos ya decían. A través de la razón podemos alcanzar lo absoluto, la cual describe, problematiza y redefine la realidad. El intelecto y las facultades del conocimiento humano se tornan fundamentales para reflexionar sobre la realidad. Entonces, realmente a través de la razón vamos reflexionando sobre la realidad. Ya no creemos todo lo que el dogma nos dice, ya no creemos todo lo que nos dice la religión, sino que vamos a cuestionar lo que realmente sucede en la realidad. Ahí comienza Descartes, comienzan a plantearse estos pensadores, ¿qué es lo que realmente veo? ¿Cómo entiendo el mundo? ¿Qué es este mundo? ¿Es lo que yo veo o es realmente el mundo que se me presenta? Ya sabemos la postura de Descartes. Pienso, luego existo. Lo que yo conozco, la realidad está dentro de mi pensamiento. Frente a este escenario en el cual se va presentando toda esta perspectiva, algunas interpretaciones de la filosofía moderna llevan a pensar en una consagración ciega de la razón como forma única de adquirir el conocimiento. Aquí comienza a darse un problema en la época moderna, sobre todo
desde el pensamiento de Descartes, del idealismo alemán, sobre todo de Hegel, que creen que lo único que existe es la razón y que lo que vemos y palpamos sigue siendo lo que decía Platón, un engaño. Un problema entonces de la modernidad será realmente pretender tener una ciega fe o una ciega perspectiva en la razón. Como forma única para alcanzar el conocimiento. Ha sido altamente cuestionado el criterio de Descartes, sobre todo por los empiristas. Kant ha sido uno de los filósofos que ha logrado unificar las dos perspectivas. Pero de todos modos, este idealismo alemán sigue creyendo que el individuo, que el yo, que el sujeto es el único que alcanza el conocimiento y que no existe otra forma de llegar a este conocimiento, solo por medio de la razón. Los sentidos no tienen ninguna expresión. Y la expresión máxima del desbordamiento de la razón está en el problema y la generación de una nueva concepción de lo absoluto. Hegel describe la continua progresión que existe en las formas de conocimiento realmente como el saber absoluto, como una visión de fin, hacia lo que se debe llegar. Voy a pasarles un video sobre la perspectiva de Hegel para que quede un poco más claro. Esta consideración introductoria nos permite tener en cuenta sobre todo la perspectiva del pensamiento a lo largo del tiempo. Comienza con los griegos, que tienen una idea de lo absoluto, que es la idea, sobre todo para Platón, hay una idea absoluta que nos permite comprender, ver, llegar a la verdad. Ese es el objetivo, alcanzar la verdad de las cosas. Y no puede llegarse por medio de los sentidos, debe haber un principio, debe haber un origen. En la época medieval se relacionó ese concepto del absoluto con Dios, que es el principio, que es la totalidad, lo que no puede ser negado nunca, Dios. Pero comienza en la modernidad a caerse ese argumento. ¿Por qué comienza a dudarse? Y se comienza a regresar a la perspectiva de la razón, reflexionando sobre la realidad, reflexionando sobre el mundo. Pero hay una fe ciega en la razón. Entonces comienza a darse un problema en la modernidad. La razón es el principio, el origen de todo. En la filosofía de Hegel, la idea de este saber progresivo conduce a pensar que la superioridad europea como poseedora de la verdad sobre otros pueblos. Esto es lo sumamente importante en Hegel. Esto es lo que delimita realmente la crítica de la filosofía latinoamericana. Para Hegel, la idea de lo absoluto, el concepto de Hegel se llama, este concepto aparece en un texto de Hegel que se llama La fenomenología del espíritu. Se llama el espíritu absoluto. Recordemos a Kant. Kant sostenía que los seres humanos no pueden conocer las cosas en sí. Recordemos eso. Por eso yo les planteaba ese concepto. Kant sostiene esta perspectiva. No podemos conocer lo que es este objeto en sí mismo. Sin embargo, la facultad de conocimiento concebida por Hegel no tiene una función fija como la de Kant, simplemente conocer. Mediante este proceso dialéctico que tiene lugar dentro de sí en la relación de la historia y la sociedad, la conciencia se desarrolla hasta llegar a una comprensión, a la perfección de los objetos en todos sus detalles. A esta capacidad cognitiva tan perfecta la llama espíritu absoluto. Es un concepto no tan sencillo realmente de comprender el espíritu absoluto. Vamos a irlo desglosando, pero realmente esta consideración del espíritu absoluto
es una progresión, una continua progresión que existe en las formas de conocimiento, que culmina en un saber absoluto. Es decir, yo conozco un objeto, me acerco a un objeto, trato de conocerlo, tengo conciencia de ese objeto. Esa conciencia de ese objeto me lleva a una pregunta sobre el objeto. Yo consigo un nivel superior relacionándolo con los demás objetos y toda esta cadena de relaciones, de pensamiento, me lleva al lo absoluto. La idea, la manifestación de lo absoluto es una comprensión que Hegel, y es una de las críticas principales de Hegel, que nos hace pensar que el conocimiento es de esta manera, lineal. El tiempo y el espacio y la realidad para Hegel son lineales. Entonces, primero yo conocía un objeto X. Luego relaciono este objeto X con un objeto Y. De ahí este objeto X con este objeto Y puedo relacionarlo así. Voy subiendo. Lo pongo con algo símil. Para Hegel, y al llegar acá, entonces está este espíritu absoluto, lo absoluto, que realmente sigue siendo para Hegel Dios, pero bueno, más allá de eso. Por ejemplo, ¿cómo nos ven o cómo les ven sus madres a ustedes? ¿Qué piensan? Dicen, mi hijito ya ha crecido, ya está grande, ya aprendió más, ya antes cuando era chiquito sabía sumar, ahora ya sabe sumar, restar, luego sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, ahora ya entiende por lo menos algo de la vida, es decir, nos ven de esta forma. Nuestra vida es de una forma lineal, escalonada. Mientras voy ascendiendo, voy aprendiendo algo más. Y el momento en el cual yo lo que voy es tratando de llegar a este espíritu absoluto, llegar a lo absoluto, a la manifestación propia de lo absoluto. En esta filosofía de Hegel, la idea de este saber progresivo, este es un saber progresivo, es decir, que todo el tiempo va aumentando. Este saber progresivo es solo un saber de aquellos que buscan la razón. ¿Y quiénes buscan la razón? Los europeos, supuestamente. ¿Por qué razón? ¿Por qué sentido? ¿En qué sentido dice esto Hegel? Principalmente porque son ellos los que han encaminado su vida hacia la búsqueda de la razón, de lo absoluto. ¿Qué pasa con nuestros pueblos cuando llegan los españoles? Realmente, ¿en qué se basan? No se basan en la razón, sino que se basan en lo sensible, en lo que pueden palpar, en lo que pueden tocar. Y toda su realidad es una realidad comunitaria, es una realidad en la cual, por ejemplo, todos deben recordar que supuestamente se les engañó a los indígenas cambiándoles espejos por oro. ¿Por qué? Porque los espejos reflejaban, daban luz, les llamaban la atención. Eso es parte de los sentidos. Y Hegel y los pensadores europeos dicen que no podemos guiarnos frente a esta perspectiva. Entonces, ¿quién es superior en esta visión? Aquellos que buscan la razón. Tal vez nuestros pueblos, según esta perspectiva, se quedaron aquí y nunca progresaron en búsqueda del saber absoluto. Espero que quede un poco claro a lo que me estoy refiriendo. Si quedan dudas, preguntas, en la siguiente clase vamos a ver la crítica sobre todo a este pensamiento. Y en lo posible sintetizar algo más a través de un video que les tenía preparado, pero bueno, se nos va el tiempo, del pensamiento de Hegel, porque aquí está la clave de la crítica del pensamiento latinoamericano. El pensamiento europeo, algunos pensadores como Hegel y posteriormente Heidegger, serán pensadores que digan el pensamiento solo se hace desde Europa, porque Europa tradicionalmente ha buscado la razón. En cambio, en América se ha buscado lo sensible y lo sensible no nos guía a una verdad. Entonces debemos basarnos en el pensamiento europeo. Dejamos de lado todo el pensamiento latinoamericano, no existe pensamiento latinoamericano, sino que todo el pensamiento es europeo. Si queremos realmente llegar a conocer, llegar a la razón, llegar a guiarnos por medio de este pensamiento hacia la razón,
entonces debemos dejar de lado todo eso sensible, todo nuestro bagaje histórico, cultural anterior y guiarnos por lo europeo. Espero que sea un poco claro por lo menos. Hay algunas cosas que se van a ir entremezclando, pero ¿cuál es el objetivo? No se olviden esto. El objetivo de mirar a estos pensadores es que realmente nos han querido imponer criterios en base a argumentos filosóficos, pero de todos modos nos han impuesto criterios. Bien, jóvenes, con eso